Hola a todos, mi nombre es Adrián Carrizo y les presento un nuevo video que se titula Carburador Weber, lo difícil de regularlo. Bien, primero permítame hacer algunos comentarios antes de comenzar. Que tienen que ver un poco con el título. ¿Es difícil regularlo? ¿Es difícil calibrar el carburador? Acá en Argentina le decimos que lo mandamos a hacer carburación o le hacemos carburación al auto, ¿verdad? Al automóvil. Lo ideal sería enviarlo a un lugar donde se especialicen en carburadores, carburistas, porque la verdad que sí, es muy complejo. Yo voy a pasar algún par de tips o algunas ideas que les puede llegar a ayudar a salir del paso, pero si la situación es muy complicada, o sea que por más que los tips que le estoy pasando no les resulta, van a tener que llevarlo a un mecánico carburista, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero no por eso les voy a dejar de pasar los consejos y unos tips. Lo primero que tengo para decir de este carburador es que tiene dos bocas, por lo menos el que yo tengo, es para un motor 2000. Tiene dos bocas que no abren de forma simultánea, sino que de forma consecutiva. Primero abre una boca apenas pisamos el acelerador, y luego cuando pisamos a fondo el pedal abre la otra boca. Fíjense bien en esos dos tornillos. El tornillo que estoy señalando ahora, estoy haciendo girar, sirve para regular el paso de combustible. Según un mecánico amigo me dijo que ese tornillo va ajustado a fondo, sin barreras rosca por supuesto, pero que algunos lo desajustan de tal forma, con 2 o 3 vueltas, y algunos hasta además, y se les termina perdiendo ese tornillo. Por eso muchos ni lo conocen ese tornillo, porque se les pierde y cuando los compran no está más ese tornillo, ni se entera que existía. Ese tornillo grande sirve para regular el paso de aire, sí, pero para la segunda boca, no para la primera. Muchos cometemos ese error de pretender regular el paso de aire con ese tornillo grande, pero no sirve de nada, porque el tornillo que realmente se puede regular el ralenti es con ese tornillo que señalo con el destornillador, que está al costado, ¿verdad? Estoy indicando cómo acciona. Ahí está el tornillito, es un tornillo chiquito, que es ahí porque está desarmado el carburador, pero si no es difícil de ver dónde está. Está cerca del solenoide obturador de baja. Fíjense, ahí lo estoy sacando para indicar cómo más o menos funciona. Yo no les recomendaría que lo desajusten mucho, bueno, por supuesto porque entra mucho aire, y aparte porque se les puede perder y nunca más lo van a poder recuperar. No sé si se puede conseguir eso. Este otro tornillo yo creo que es uno de los más importantes, por eso le voy a poner bastante más énfasis. Es el que permite que haya una mayor o menor apertura inicial de las mariposas, ¿sí? Las mariposas que están abajo, esos circulitos que ahora, fíjense que lo voy a mostrar, ahí hace tope, y mientras yo más los ajusto, más tope va a ser y más apertura de la inicial de la boca o de la mariposa voy a tener. No se lo puedo regular más o menos, depende cómo lo necesite. Sobre todo sirve para el ralenti. Fíjense, ahí lo estoy mostrando de vuelta, ahí está haciendo tope. Si yo lo ajusto más, la boca va a abrir más. Si yo lo desajusto, la boca se va a abrir menos, y va a permitir que, si está muy acelerado el auto, el ralenti, el automóvil o el motor, me va a permitir de que regule un poco más bajo
sin cambiar la relación de aire-combustible. Para nada, solamente la apertura de la boca. Eso que estoy señalando ahí, que abre y cierra, es para la segunda boca. Hace el mismo trabajo, ejerce una apertura inicial sobre la segunda boca, que puede servir o no para el caso de que uno necesite más potencia. Ese es el selenoide obturador de baja, que también sirve para el ralenti. Eso lo regula de forma eléctrica, o sea, de forma automática. Va conectado con un cable y se regula. Se regula solo porque es eléctrico. Si falta eso, hay que cambiarlo, hay que ponerlo. Eso que estoy manipulando ahí, que está al lado del selenoide ese que le acabo de nombrar, es el climatizador. Es complicado el climatizador. Es complicado el carburador Weber. Ahí le estoy poniendo la tuerca que me sirve de registro. El climatizador es un cebador climático en realidad, que lo puedo regular, lo puedo ajustar más o lo puedo ajustar menos, dependiendo si es verano o invierno, dependiendo de la temperatura ambiente. Entonces, con esa tuerquita lo puedo ir regulando para que ajuste y no se me caiga el tornillo. Puedo regular más o menos. Entonces, mientras más ajustado esté, o sea, mientras más metido hacia adentro esté ese tornillo, mayor apertura inicial de la boca va a tener para que pueda regular el motor en frío. Si hace mucho calor, lo que voy a hacer es desajustarlo ese tornillo para que bueno, acorde a la temperatura, voy a tener diferente ralenti, ¿verdad? Porque va a variar por la temperatura. De todas maneras, apertura inicial que estoy indicando ahí, que es de la primera boca, no es lo mismo que el tornillo anterior, sino que es temporal, porque el cebador climático tiene ese mecanismo que estoy tocando con el dedo, indicando con el destornillador, que me cierra esas compuertas, ¿sí? Cuando está el motor frío, o sea, el agua está fría, como funciona con agua, el agua del radiador está fría, entonces las compuertas esas se cierran para permitir una mezcla de aire y combustible más rica en combustible, ¿verdad? Entonces, yo para encender ese mecanismo, lo que tengo que hacer es pisar a fondo el pedal antes de encender el motor, y se va a activar ese mecanismo. Cuando se calienta el motor y se calienta el agua y empieza a circular agua caliente, esa apertura inicial de la mariposa vuelve a su estado anterior, vuelve a su estado normal, o sea que se vuelve a cerrar. Que sería el equivalente al tener el pedal presionado levemente hasta que el motor caliente. Algunos lo pisan y hacen wen wen en el auto y se rompe todo. Bien, ese es el cebador climático que ahí estoy indicando con el destornillador, que tiene dos mangueras por la que hace circular el agua caliente, y tiene adentro una espiral que se contrae y se dilata con la temperatura. Por supuesto, eso me va a permitir la apertura y cierre de esas compuertas. Noten esta imagen, para los que tienen GNC, fíjense la conexión de GNC, está hecha en la bocina de carburador, o sea que el combustible de gas natural comprimido viene a pasar por las vías que corre el aire, o sea que el carburador funciona a aire. Otros carburadores tienen esa conexión
sobre el mismo carburador, o sea que el carburador está perforado y tiene la entrada de gas natural comprimido por por un orificio hecho en el carburador, ¿verdad? Para los que tienen GNC, por supuesto, en esta conexión que les acabo de mostrar, en la bocina del carburador, es un problema. Entonces este climatizador hay que anularlo, porque el climatizador es el que me permite una entrada de combustible más rica en nafta, pero no en GNC. En GNC me lo estaría tapando la entrada. Entonces se le puede agregar una arandela ahí mismo donde estoy señalando con el destornillador, y se puede poner una tuerca, la tuerca que va ahí, con esa pequeña arandela que les digo, con cualquiera, y eso va a hacer de que quede fijo. Y entonces lo que hay que hacer es dejarlo totalmente abierto a ese climatizador, o sea, sin funcionamiento, para que eso quede siempre con una buena apertura y que no me impida el paso de GNC, ¿verdad? Bien, voy a ahondar un poco en algunas recomendaciones. Ese solenoide obturador de baja es muy importante, porque yo sé que entraron a ver este video no porque querían correr picadas, sino porque lo que querían era que funcionara bien en el ralenti, que bueno, es un poco el talón de Aquiles del Renault 18 y sobre todo los que lo han manipulado para que funcione a GNC. Yo he visto que ese solenoide muchas veces está anulado totalmente, lo he visto en una Coupé Fuego. Entonces a mí me pasaba cuando se me rompió, yo lo usaba solamente a GNC y no regulaba bien a GNC, con GNC, y con nafta tampoco menos regulaba, o sea, se aceleraba y desaceleraba y después se apagaba el motor, una cosa muy extraña. Yo decía, el auto se volvió loco, pero bueno, no lo había podido usar hasta que le cambié esa pieza, y es muy importante. Cuando cambié esa pieza, que es eléctrica, funciona con electricidad de forma automática, con un cable que va conectado en ese terminal que se ve ahí, regulaba bien, inclusive con GNC, por supuesto con nafta también regulaba bien, pero a partir de ese cambio. Lo último que quiero recalcar es sobre ese tornillo que se ve ahí, que estoy ajustando, que sirve para regular la apertura inicial de la mariposa de la primera boca. Esto lo vamos a hacer sin siquiera modificar la relación de aire y combustible. Si queremos un buen ralenti, lo regulamos de ahí y listo. Que es esto, es aparte del cebador climático, es aparte. Bueno, acuerden de esos dos tornillos. Ese tornillo chiquitito va bien ajustado, no lo pierdan, porque y si lo pierdan, repónganlo si lo consiguen. Y el tornillo grande no sirve para, solamente sirve para la segunda boca, no para la primera. Tengo otro video más para compartirles, por eso les pongo esta foto. Se va a tratar sobre el mantenimiento del carburador. O sea, es un mantenimiento, yo desarmo todo, fíjense en todas esas piecitas que están ahí. La verdad que es bastante complejo este carburador, y bueno, tiene muchas partes componentes que parece un relojito, parece un reloj. Y bueno, lo voy a estar subiendo para darle un par de tips, como siempre. Muchas gracias por mirar este video, espero que les haya gustado, espero su like, gracias por suscribirse al canal, gracias sobre todo, un saludo especial para todos los argentinos, yo también soy argentino, pero son la mayoría que me están siguiendo, muchas gracias por eso, y bueno, por toda la gente que me está siguiendo de otros países, que bueno, no es un fenómeno que ocurra en mi canal, ocurre en todos los canales.
Y bueno, toda la gente de habla hispana que me está siguiendo, la verdad que estoy muy contento de recibir sus comentarios, a pesar de que muchas veces no puedo contestar a todos, porque bueno, yo me dedico a esto como un hobby y bueno, tengo otro trabajo. Pero bueno, espero poder seguir ayudando a la gente que me pidió, sobre todo la gente que me pidió este video de cómo regular el carburador y demás. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias. Chau.